buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue todo el fin de semana largo? ¿Cómo los trata la llegada del invierno también? De 10, dice de paz. Muy bien, dice el oriundo del sur, digamos. Bueno, antes de arrancar con tema nuevo, lo cual suena raro, tema nuevo a esta altura del partido, pero bueno, es tema nuevo. Vamos a hacer como siempre el repaso de lo que vimos la clase pasada, la semana pasada. ¿Vieron los videos los que no vinieron? No creo que todos vinieron, casi todos vinieron. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos el miércoles, que fue la única clase de la semana pasada? Empezamos viendo que los sistemas con multiprocesamiento, con memoria compartida, el hecho de tener la memoria compartida, tienen el problema de la coherencia de caché, tienen que mantener la coherencia de caché. Y para eso había protocolos que lo solucionaban, por suerte. Sin embargo, a su vez, tenemos un problema que era el problema de la falsa coherencia. ¿Cuál era el problema de la falsa coherencia? Cuando dos variables que resulta que eran totalmente independientes, que no tenían nada que ver entre sí, que eran accedidas por distintos procesadores, pero resulta que por su ubicación en la memoria iban a parar al mismo bloque de caché. Y cuando iban a parar al mismo bloque de caché, podía ocurrir que mientras un procesador la escriba, y el otro procesador también la quiere escribir, y son totalmente independientes, pero se iban a estar invalidando permanentemente entre sí. Entonces es un problema que ocurre a causa de los protocolos de coherencia, pero que en realidad se podría evitar fácilmente simplemente mediante una mejor ubicación, una ubicación más inteligente de los datos en memoria. O sea, sabiendo que son independientes y sabiendo cómo es la estructura de los cachés, se puede hacer que vayan a parar a distintos bloques y de esa manera no haya problema de coherencia. Eso es la primera cuestión que vimos. Después vimos sistemas de multiprocesamiento, pero con memoria no compartida. ¿Cómo era la clave acá? Que tenían que utilizar librerías de lo que se conoce como paso de mensajes, message passing, para de esa manera intercambiar la información. Porque como no es la memoria compartida, ya no se pueden usar instrucciones load y store, que era lo más común, lo más fácil para nosotros. Esos sistemas de memoria no compartida son populares, son muy comunes hoy en día porque permiten escalar, o sea, son sistemas que aprovechan el paralelismo a nivel aplicación y permite escalar o poner muchos en lo que se conocen como clústeres, o sea, hacer muchas computadoras completas que resuelvan un problema grande. Entonces esas computadoras completas que resuelven el problema grande escalaron aún más todavía. Bueno, porque estos están hechos con redes de bajo costo, como Ethernet, tienen una alta disponibilidad, muy fácil de escalar, y llevaron a lo que hoy en día son las Warehouse Scale Computer, que son las computadoras, un montón de computadoras que resuelven todas un único problema, y que son muy utilizadas con lo que es software as a service, la nube, y son las que usan Amazon, Google, Facebook, etc. Las que ustedes conocen y usan todos los días. Finalmente terminamos la clase pasada y el tema anterior viendo toda una gran cosa que son las arquitecturas de dominio específico. ¿Qué son las arquitecturas de dominio específico? Por un lado son una posible técnica, porque esto es, digamos, bastante nuevo, que todo el mundo está tendiendo hacia esto, pero si realmente es la solución no sabemos. Porque hay un problema que es la demanda creciente de performance. La gente está necesitando más performance con más avidez de lo que los procesadores pueden dar. Entonces hay que buscar nuevas arquitecturas, nuevas formas de hacer las cosas, y lo que están encontrando hoy en día para satisfacer eso son estas arquitecturas de dominio específico. ¿Qué son las arquitecturas de dominio específico? Son arquitecturas diferentes, o sea, maneras diferentes de hacer los procesadores que son muy buenas, pero muy buenas para hacer una determinada tarea. Entonces, ganan en performance,
ganan en eficiencia, pero pierden en flexibilidad, pierden en generalidad. O sea, ya no sirve para hacer cualquier cosa que el usuario quiera hacer, que es algo implícito de todas las arquitecturas que vienen haciéndose desde hace 50 años. Acá son específicas, son la placa de video, o sea, el procesador para gráficos. No hace nada más que no sean gráficos. ¿Se entiende? El procesador para tal cosa. Y así, son cosas que son muy específicas para una aplicación. Pero en eso que hacen, tienen una muy buena performance, muy buena eficiencia de relación performance-power. Entonces, la idea es reemplazar al procesador o a los procesadores que realizan una tarea general por muchos de estos que realicen una tarea específica. Y en total tener todas las tareas cubiertas y con una mejor performance y eficiencia. Pero hay que ver si eso realmente sucede. Por lo pronto, parece que sí. Y eso es cómo están hechos todos los sistemas de cómputo y procesadores actuales. Ya es un conjunto heterogéneo, un sistema en un chip, pero heterogéneo con múltiples procesadores y de múltiples tipos y características. O sea, ya no son solamente el big.little que habíamos visto en el tema anterior para ver una cuestión de eficiencia energética. Ahora es el big.little más un procesador adicional para esto, más un procesador adicional para que se encargue de otra cosa, más otro procesador, todos con dominio específico. Entonces, de esa manera se van delegando tareas en el que mejor las sabe hacer. ¿No? ¿Preguntas? ¿Alguno empezó con el práctico además de Bautista? Miguel. Matías, ¿no has empezado a ver todo el práctico de arquitectura? No. Cara de no. Está bien, hay que descansar. En realidad se has hecho, has descansado, te has relajado, te has preparado la mente para esta semana que va a estar dura. Y la semana que viene va a estar más dura todavía. Buen día. A ver. Bueno, ¿ninguna pregunta entonces? Vamos con el... Mira, estaba asustado, Bautista. Estaba esperando el quiz. No, tomamos un quiz el lunes. El miércoles puede ser. Vamos a empezar con tema nuevo. Estamos en la última semana de clase, penúltima clase de arquitectura de computadoras, y vamos a empezar con un tema nuevo. Concepto de seguridad. Ya, último tema. Este tiene la ventaja de, ya saben, último tema no es práctico. Último tema sí va al parcial, no se pueden desligar totalmente, pero bueno, va a ser algo como los temas 13, 14, 15 que no tuvieron práctico, o sea, el parcial va a ser mucho más fuerte, tema 11, 12, 13 y 16, que los temas 13, 14, 15 y 17. Pero bueno, ya estamos acá, penúltima clase, hay que aguantar 2 semanitas más y empezar a organizar la hamburguesada. Ese Matías tiene que ser el organizador. ¿Qué vamos a ver en este tema? ¿Cómo es la situación de arquitectura de computadoras actual y los problemas nuevos entre comillas, porque ya tienen 5 años, 6. Vamos a ver lo que son los ataques side channel, ataques de ejecución transitoria. Vamos a hablar de Meltdown y Spectre. ¿Alguno le suenan esos nombres? ¿Alguno lo leyó por alguna vez en algún blog? Bueno, vamos a ver. ¿Vos? Vamos a ver los ataques tipo Rowhammer también. Vamos a ver en general cómo son los paliativos a los ataques, las limitaciones. Vamos a ver la zona de ejecución segura que tienen los procesadores. Vamos a ver qué es la corrupción de datos silenciosa y vamos a ver cuáles son algunas perspectivas a futuro. Este no tiene capítulo recomendado del libro, así que no los voy a atosigar con eso, porque me imagino que se han puesto al día con la lectura del libro el fin de semana. Es algo bueno que puede hacer el fin de semana. Pero bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hemos visto en la materia en general?
hemos visto que toda la industria de la computación fue impulsada durante décadas por la búsqueda continua de mayor performance. Eso sigue siendo hoy en día. Siempre la gente quiere que la computadora ande más rápido, que se pueda jugar el nuevo juego, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre queremos mayor performance. Para eso vimos, primero, la primera mitad de la materia, lo que es ILP, o sea, paralelismo a nivel de la instrucción. Y vimos pipeline, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, predicción de salto. ¿Se acuerdan algo de eso? Después, en la segunda mitad de la materia, empezamos a ver toda la jerarquía de cachés. ¿Para qué? Justamente para eliminar la brecha que hay entre lo que son de rápido los procesadores haciendo todo esto y la memoria que no es tan rápida. Hay una brecha de performance, les ponemos varios cachés y con eso la tratamos de achicar. Y después vimos otros niveles de paralelismo, de la clase pasada, de la anterior, vimos multiprocesamiento, multithreading, para ya con muchos núcleos que también tienen todo esto, tratar de seguir mejorando la performance. Y vimos que en general hoy en día todos los procesadores tienen varios núcleos que son heterogéneos, usualmente tienen memoria compartida y tienen protocolos para mantener la coherencia. Esa es una situación actual. Además, vamos con repaso de, ¿se acuerdan qué es un ISA? Arquitectura del set de instrucciones. La arquitectura del set de instrucciones es el contrato que hay entre el software y el hardware. Es el que permite, es la interfaz que permite que el diseño de software se haga por un lado y el diseño de hardware se haga por el otro, mientras ambas partes respeten la interfaz. El ISA, la arquitectura del set de instrucciones, define todo el repertorio de instrucciones, el set completo de instrucciones de un procesador, define los niveles de ejecución, instrucciones las que son privilegiadas, modo usuario, modo supervisor, define cómo son los mecanismos o ciertos mecanismos utilizados por el sistema operativo, cómo van a ser los cambios de proceso, cómo van a ser el manejo de excepciones e interrupciones, define cómo va a ser el uso de la memoria, el mapa de memoria, pero lo que no hace es manejar optimizaciones, porque las optimizaciones ¿de quién dependen? De la implementación. O sea, yo no digo cómo voy a hacer una suma. O sea, yo digo que va a haber una instrucción de suma que va a sumar dos operandos que van a estar en tal lugar. Pero no digo si esa operación de suma va a tener predicción de saltos, si se va a hacer con ejecución fuera de orden. Porque eso depende de la implementación, depende de la microarquitectura. ¿Estamos? Y a su vez, tampoco dice el ISA temas que tengan que ver con temporización. No dice cuánto va a demorar una instrucción de suma. Nosotros, de hecho, vimos el ISA del RISC-V y lo vimos a la especificación del ISA y vimos la instrucción de suma y después vimos tres implementaciones diferentes que demoraban distintos ciclos y distintas duraciones en tiempo cada implementación. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Primero el uniciclo, que eran todos un T, pero el T largo, después pipelining, que era un T, pero era el T corto, y después multiciclo, que eran varios T de ciclo de duración corta. ¿Estamos? Pero el ISA no dice nada de eso. Todo está, las cuestiones de tiempo y de timing están limitadas o sea, especificadas, digamos, por la implementación del ISA. ¿Estamos? No por el ISA en sí. Si el programa respeta lo que dice el ISA, entonces la ejecución se garantiza como que es correcta. O sea, el programa hace lo que tiene que hacer. Después vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, mediante todas las otras optimizaciones. ¿Vamos bien? Además, otro repaso, que los programas de usuario en general usan instrucciones que son no privilegiadas. Son las instrucciones, se mueven siempre en un espacio de direcciones del usuario. Y el que usa las instrucciones privilegiadas es el sistema operativo, porque es el que controla y gestiona el uso óptimo de todos los recursos de la computadora. Los programas deben mantener un estado cuando están en ejecución. Y el estado dice justamente qué nivel de privilegio tienen, si es usuario supervisor,
qué programa se está ejecutando, qué permisos tiene, todo ese tipo de cosas. Para ello, los programas normalmente se ejecutan, si hay un sistema operativo, se ejecutan en un entorno de memoria virtual. Y es el sistema operativo el que maneja las tablas de páginas de cada programa. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Hay una unidad de manejo de memoria, que se llama MMU, que es la que se encarga de hacer la traducción de las direcciones virtuales a direcciones físicas. Y en general todas las entradas de las tablas de páginas tienen bits de permisos, bits de protección. Por eso la memoria virtual, uno de los principales usos hoy en día es todos los esquemas de protección y seguridad que ofrece. Entonces, los programas de usuario lo que hacen es utilizar llamadas al sistema para, a través de esas llamadas al sistema, pedirle al sistema operativo, che, necesito acceder a tal dispositivo, mostrame tal cosa por pantalla, léeme tal cosa de tal teclado. ¿Estamos? Siempre a través de llamadas al sistema. Y es el sistema operativo el que se encarga de cambiar de proceso y guardar el estado mientras. ¿Por qué? Porque esto demora mucho tiempo. Eso fue un pequeño pantallazo de muchas cosas vistas en la materia. ¿Estamos alguna pregunta? ¿Van bien hasta acá con este pantallazo? ¿Por qué les hago todo este repaso? Para contarles que además todo esto que parece andar bien, en realidad no anda bien. Entonces, la idea es que esto está en todas las técnicas y todas hechas para que la computadora funcione y funcione bien. Y funcione además rápido y cada vez más rápido. ¿Estamos? Por supuesto, teniendo en cuenta también el consumo de energía, para no consumir mucho, y tenemos las 3P, Price, Performance y Power, que son las que se las comenté, no sé si el primero o el segundo día de clase. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta ¿es posible que aunque los programas estén escritos correctamente, la interfaz esté bien, el procesador esté todo bien, está todo en orden, haya algún problema y se filtre información? La respuesta es que sí. Entonces me dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que si está todo bien, todo el mundo hace lo que tiene que hacer? O sea, acá no hay nadie que haga daño y nadie que haga cosas malignas, por decirlo así. ¿Estamos? Sin embargo, si está todo correcto, ¿hay alguna manera de que algo ande mal? Sí. ¿Estamos? Y la manera esa se conocen como ataques de tipo side channel. Que side channel es como de costado. ¿Estamos? O sea, de costado, un tipo de atajo. ¿Escucharon alguna vez la palabra side channel? Entonces, lo que les voy a contar ahora es que es un ataque de tipo side channel. Ataques de side channel son ataques a computadoras basados en mediciones físicas indirectas. Y acá las dos palabras claves, o sea, hay tres palabras en negrita, digamos, pero las dos claves son físicas e indirectas. ¿Por qué? Porque sí o sí tratan de medir algo que es físico, algo que tiene que ver con el mundo analógico en el que estamos inmersos los seres humanos. Entonces se mide sonido, se mide ruido, se mide temperatura, se miden todas las variables comunes con las que estamos acostumbrados, digamos. Y a través de eso intentan obtener información. Y no lo hacen de manera, o sea, porque la idea es que uno busca decir, ay, yo quiero tratar de sacar la clave de root de la máquina de Matías. ¿Y cómo puedo tratar de sacar la clave de root de la máquina de Matías? Bueno, le pongo un virus, esos son ataques directos. ¿Estamos? Ahora, la manera es, no, voy a tratar de medir en base a alguna medición física indirecta. O sea, ya hay algunos ejemplos después, tratar de escuchar cómo Matías tipea su clave cuando agarra la computadora. ¿Se entiende? O sea, no me voy a fijar cuál es la clave, no le voy a mirar la clave, sino voy a escuchar cuál es la clave. Y el ruido que hacen las teclas cuando él tipea su clave no es el mismo ruido que cuando tipea otra cosa. ¿Se entiende el punto? Entonces, ustedes dicen, bueno, pero es imposible saber. Y sí, para nosotros los humanos es imposible.
pero no para una computadora. O sea, una computadora hay ciertas sutilezas en la manera de tipear, en la manera de hacer las cosas que hacen que se logre filtrar la información que no debería. ¿Me explico? O por ejemplo, bueno, ya les voy a mostrar varios ejemplos. La idea es que estos ataques de costado no buscan debilidades inherentes del sistema, no buscan a ver dónde hay un agujero, porque en general no hay agujeros. Entonces, ya que no hay agujero, voy por el costado, para tratar si de manera indirecta puedo tratar de descubrir algo. Entonces, la idea es que la operación normal, el flujo, el uso común de la computadora, produce ciertas variables físicas secundarias, que esas variables físicas pueden ser medidas y de esa manera se puede deducir información sobre el sistema. Por ejemplo, medición de la duración de ciertas operaciones. O sea, a veces hay programas que se ejecutan más rápido que otras veces. Y esas veces que se ejecutan más rápido hay que ver por qué. Y eso puede llevar a que si a veces hago más rápido esto y otras veces hago más lento, puede haber unas diferencias que me pueden llevar a inferir por qué puede ser a veces más rápido, a veces más lento. ¿Estamos? Mediciones de consumo de energía. Esto, por ejemplo, a veces con esto de duración, hay ciertas veces que en la ALU había que hacer operaciones de multiplicación y la gente tendía mucho a tener cuestiones de multiplicar por cero, porque en realidad no sabe que está multiplicado, entonces hace muchas multiplicaciones por cero. Entonces algunas veces se puede optimizar y se puede decir, si yo tengo una multiplicación por cero, yo ya sé que el resultado es cero. Entonces directamente, si uno de los operandos es cero, me evito hacer la multiplicación en la ALU y pongo directamente cero en el resultado. Entonces, el evitarse la ALU hace que sea más rápido. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes ven que a veces una multiplicación demora menos, usted puede decir, capaz que demora menos porque no le hicieron la multiplicación. Y si no le hicieron la multiplicación, es porque capaz que porque era un cero. ¿Se entiende? O porque uno de los operandos era cero. O lo mismo con el consumo de energía. Si ustedes no hacen esa multiplicación, o sea, si la hacen, la ALU va a consumir cierto cosa. En cambio, si no la hacen, capaz que la apagan por Power Gate, porque no la usan, entonces consumen menos energía. Entonces dicen, cuando estoy desencriptando tal clave, consume mucha energía, pero si estoy haciendo otra cosa, no consume la misma cantidad de energía. Entonces ya pueden saber que en este momento están haciendo esa tarea que nadie quiere que usted sepa. ¿Se entiende? No porque estén viendo, sino simplemente midiendo qué es lo que está haciendo, cuál es la potencia consumida por el procesador. O a veces mediciones de ruidos. Hay algunos ataques que estudian los ruidos que hace el disco rígido, el disco duro, que normalmente hace algún ruido que es imperceptible o debería ser bastante bajo. Si el disco rígido hace mucho ruido, mala señal, vayan a cambiar ese disco. Digamos. Pero si hace poco ruido, pero a veces son imperceptibles para nuestro oído humano, pero para una computadora logra determinar ciertos patrones de acceso en base al ruido que hace el disco rígido. ¿Estamos? Otros, lo que les conté recién, mediciones de tiempos de tipeo. Está comprobado que todos los seres humanos tipeamos la computadora de manera distinta. Entonces, por más que todos escribamos lo mismo, el cómo lo escribimos, las pausas y los microsegundos entre tecla y tecla, nos hacen que nos distingan las personas. Entonces uno sabiendo, escuchando, midiendo los tiempos de tipeo, puede saber qué persona escribió qué cosa en una computadora. O también el ruido. Porque ustedes dicen, bueno, todas las teclas hacen el mismo ruido o no hacen ruido. ¿Se entiende? Pero de vuelta, son para nosotros variaciones poco perceptibles, pero para una computadora hay diferencia en esa señal analógica. ¿Se entiende? Entonces ahí puede haber distintos ruidos al tipear. Fíjense que son todas variables físicas. Tiempo, energía, ruido. ¿No? Hay otro ataque que usa los cables SATA como antena.
para transferir señales de radio en la frecuencia de 6 GHz. Entonces, a través de, ustedes están usando el disco SATA y lo están usando normal, pero hay un ataque que utiliza el cable SATA como una antena para propagar datos. Entonces, si uno se pone un receptor de radio en la frecuencia de 6 GHz cerca de un cable SATA, va a recibir señal. Y no debería, pero lo recibe. ¿Por qué a 6 GHz? Porque SATA 3 transmite a 6 gigabits por segundo. Entonces, son cuestiones de, con un poco de creatividad, buscan este tipo de cosas indirectas. Entonces, midiendo con un receptor de radio sintonizado a cierta frecuencia, ustedes pueden tratar de inferir qué datos se están transfiriendo del disco al procesador. ¿Estamos? Sin tener que realmente acceder al disco o acceder al procesador. Ahora, todas estas ideas no son nuevas. No son que esto surgió en los últimos 5 años. Esto tiene un montón de años. ¿Estamos? Sin embargo, lo que pasó hace poco, relativamente poco, es que tuvieron un nuevo boom, un nuevo auge. ¿Estamos? Y se aplican no solo a procesadores, no solo a computadoras, sino también a GPUs y a todo el sistema de computación. ¿Por qué fue el auge? Porque se la agarraron con los cachés. Salud. Se la agarraron con los cachés. Y empezó esto a mediados del 2017. Hubo gente que dijo, che, ¿no podremos hacer esto con los cachés? Pero ya había algunos papers, algunas investigaciones, pero no llegaban mucho. Pero la típica, alguien se juntó una idea vieja con una idea nueva, mezclaron, a alguien se le ocurrió y se rompió todo. Publicaron en enero del 2018, cuando nosotros estábamos acá de vacaciones, pero en el hemisferio norte no, publicaron un par de artículos que rompieron básicamente con la tranquilidad con la que tenían toda la gente que hacía arquitectura de computadoras en los últimos 50 años. Digamos. El chiste es, ustedes saben, o deberían estar al tanto, que la jerarquía de memoria altera la velocidad, o sea, el tiempo de acceso a un dato. Si voy a buscar un dato y ese dato está en el caché de nivel 1, lo voy a obtener más rápido que si el dato está en el caché de nivel 3. O si está en memoria o que si está en disco. Está claro. Entonces la idea es que el dato se accede más rápido cuanto más cerca del procesador esté. Entonces, midiendo ciertos tiempos de acceso a memoria, es posible determinar en qué nivel del caché se ubica, dónde está. Y con esa técnica, ven que el tiempo de ejecución de un programa va a cambiar según la ubicación de los datos o de toda la información que tiene el programa en los cachés en la jerarquía de memoria. Lo cual nosotros siempre lo queremos minimizar. Pero otra gente que dice, no, bueno, no lo busquemos minimizar, busquemos identificar patrones, de dónde están las cosas. Y con eso empezaron un listado de vulnerabilidades encontradas. Bueno, estas son las que encontraron entre el 2018 y el 2021, que empezaron con Meltdown, Spectre, son los más comunes, y como verán, son varios. ¿Estamos? Y no voy a poner a detallar todos esos, y el problema es que no son todos esos, sino que además hay más. ¿Estamos? Hay un Fallout, sí. Son un montón. Y en general se estima, aún hoy en día, que más o menos cada 20 días se descubre una nueva vulnerabilidad. En promedio. ¿Estamos? Lo que pasa es que ahora ya esto en realidad es trucho, lo del promedio cada 20 días, porque es como todo promedio, porque ahora ya hay conferencias y así como están el Computex, que fue hace un par de semanas y todo lo demás, ahora hay conferencias de seguridad en procesadores, que son 2 o 3 al año, entonces en esas 2 o 3 al año se publican todos los resultados. Entonces en agosto hay 17 vulnerabilidades nuevas y después en general el resto del año no tantas,
pero, creo que uno en agosto y otro en febrero, una cosa así. La cuestión que son así un par de veces al año y salen todas juntas. Ya se estandarizó, digamos, el coso. Pero son un montón. Como ya han notado ustedes rápidamente, algunas tienen nombres originales, otras tienen nombres pegadizos, algunas tienen logo, porque las hacen popular y contratan diseñadores, o los mismos que los descubren, les hacen un loguito, les hacen página web. Ya se ha hecho popular encontrar vulnerabilidades. Y hay un montón, hay un montón. Esta, por ejemplo, si ustedes tienen impresas las diapositivas, esta no está. Porque esta me enteré yo, digamos, el día después de publicar la diapositiva. Bueno, no voy a publicar la diapositiva por una más, digamos. Pero esta literalmente se hizo pública la semana pasada. Creo que fue el 20 de junio, 13 de junio, una cosa así. Y hay de todo. Hay de todo. Hay algunas que afectan exclusivamente a un fabricante. Hay algunas que afectan a todos los fabricantes menos a uno. Hay de todo. Y lo bueno de toda esta es que en general no se tiene la certeza de que realmente alguna de las vulnerabilidades haya sido explotada. O sea, la gente que encuentra estas vulnerabilidades son, llamémosle, hackers éticos. Entonces, encuentra el problema, le avisa a los fabricantes eventualmente reconocen, uy, sí, tenés razón, ahí la liberan al público y eventualmente liberan algún tipo de parche o algo así paliativo, ya vamos a ver, que soluciona o minimiza el impacto. Pero el tema es que no hubo nunca el caso al revés, se descubrió que alguien realmente explotó el problema y sirven para haber robado efectivamente datos. ¿Por qué? Esto tiene una explicación muy sencilla. Por más que son un montón de vulnerabilidades, son vulnerabilidades de procesadores, son vulnerabilidades de arquitecturas de computadoras, son vulnerabilidades difíciles. ¿Estamos? Es mucho más fácil agarrar una contraseña y probar si es 1, 2, 3, 4 y es más probable que el punto más, digamos, la parte más, el hilo siempre se corta por lo más delgado y siempre es más probable que la parte más vulnerable sea en lo que tiene que ver con los humanos. Y todos pongamos la fecha de cumpleaños como contraseña, o el cumpleaños de la novia, o del novio, o de la madre, o de la mascota, ese tipo de cosas. ¿Estamos? Entonces eso es mucho más probable y la gente, los verdaderos hackers, siguen tratando de robar datos por ahí, o que hagan clic cuando ven fútbol libre, hagan clic en todas las páginas esas que les aparecen. Bueno, todas esas, es mucho más fácil que hackear una de estas cosas. ¿Estamos? Entonces estas son vulnerabilidades que existen, que se tratan de arreglarlas, pero que nadie todavía las usa, o se sabe que las haya usado realmente para sacar información. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, como les dije recién, una vez que se anuncia la vulnerabilidad, en general dice el título, bueno, se anuncian las soluciones. El tema es que la mayoría de las vulnerabilidades no tiene solución. Y eso es un problema, o por lo menos la solución no es una solución fácil. O sea, los tipos encuentran el problema, le avisan a los fabricantes dicen, sí, tenemos un problema, pero no es fácil de solucionar, por múltiples motivos. Primero porque afectan a cuestiones inherentes al diseño de los procesadores. O sea, afectan a los cachés, o los TLBs, o la predicción de salto, o el escalado dinámico en tensión y frecuencia, o las redes de interconexión internas, o el controlador de interrupciones, o la placa de procesador gráfico. Entonces, la solución es difícil, porque ¿qué hacemos? O sea, bueno, afecta al caché, saquemos el caché. No vamos a sacar el caché, ¿está claro? Entonces el caché tiene que seguir estando. Y bueno, pero el problema sigue estando. Bueno, le busquemos otra vuelta, ¿se entiende? Pero no es cuestión de, bueno, quitemos las cosas o solucionemos así nomás.
porque son todo lo que hemos visto en la materia, fíjense que todos tienen algún tipo de inconveniente. Entonces, no hay soluciones. Lo que hay son paliativos. En inglés son las mitigations, o sea, una manera de minimizar el impacto. Estamos diciendo, uy, ¿existe el problema? Sí existe. ¿Me podés sacar los datos? Sí me podés sacar los datos. ¿Me vas a sacar los datos? Y es difícil que me saque los datos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Te lo hago más difícil. ¿Estamos? ¿Pero el problema sigue estando? Sí, sigue estando. Entonces, ahora no solamente tenés que saber de arquitectura de computadora, sino que tenés que saber de arquitectura de computadora, saber del problema que te voy a meter yo. Entonces la gente dice, no, pues ya no vale la pena. ¿Se entiende? Entonces, buscan no solucionar el problema, sino tratar de poner un poco más de dificultad a la situación para que la gente trate de no hacerlo. ¿Estamos? Y trate de no explotar las vulnerabilidades. Salud. Esos paliativos, esas maneras de obstáculos que se ponen, pueden ser tanto por hardware o pueden ser por software. Algunas se hacen en código, otras se hacen directamente en los procesadores. El problema de hacerlo en los procesadores es que normalmente los procesadores que ya están en la calle no se pueden arreglar. Entonces son soluciones o paliativos para poner en las próximas versiones de los procesadores. La idea es, como les dije recién, reducir significativamente el impacto, el posible impacto de la vulnerabilidad. Pero, para hacer eso, tienen una reducción, en general, todos los paliativos tienen una reducción de performance. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Performance. ¿Y qué es lo que a la gente no le importa? La seguridad, porque hasta que no le roben los datos del banco, dicen, eso a mí no me va a pasar. A mí dame que pueda jugar más rápido el Squad Boost para seguir subiendo en el ranking. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto es esa reducción de performance? Y, bueno, depende del programa, del procesador, de la vulnerabilidad, pero más o menos hay una media del 10%. Entonces, recuerden todos los esfuerzos que hacían ustedes para tratar de ganar un poquito de performance, para que después venga alguien y diga, si tu procesador tiene un problema, si lo queremos arreglar, pierde un 10%. Y a veces puede ser un 5%, y a veces puede ser hasta un 35% de performance. Lo cual, en algunos casos, es un montón. ¿Y qué es lo que nos genera esto? Un nuevo compromiso. Ahora sí, ¿qué quiero? ¿Más seguridad o más performance? ¿No? Hasta ahora la respuesta sigue siendo simple. Performance. Dame performance. Queremos performance. La seguridad no importa. ¿Quién va a venir a hacer una cosa de esta? Pero cada vez son más, la cosa va avanzando, entonces realmente qué va a pasar el día de mañana con estas vulnerabilidades, no sé. Pero la realidad es que hay un nuevo compromiso que hasta hace 5 años no existía. ¿No? Y esto generó, por ejemplo, nuevas cosas que ocurren en la industria. Intel sacó un programa de caza-recompensas, inspirado en Mandalorian y todas esas cosas, los Bounty Hunters. Los caza-recompensas dicen, si ustedes encuentran bugs en mis procesadores, les pago una recompensa. Entonces hay gente que realmente se dedica a investigar esto y gana plata con esto. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace Intel? Si le encuentran bugs a los procesadores de AMD, les pago más. ¿No? Porque, por supuesto, es mejor encontrar bugs en la competencia que en los de uno solo. Entonces, eso está patrocinado y está blanqueado, ¿no? ¿Y qué ha hecho AMD después? Lo mismo. ¿Estamos? Y AMD inclusive lo ha hecho abierto al público general hace menos de un mes. ¿Estamos? Si ustedes buscan AMD programa de recompensa de vulnerabilidad de seguridad, van a encontrar. Eso, por supuesto, son cosas nuevas. Ahora, ¿qué tienen estos paliativos, estas mitigaciones? En general, muchos implican, si lo querés seguro, tenés que deshabilitar ciertas características de los procesadores.
Algunas características son obligatorias, otras son opcionales. Entonces hay que ver realmente si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Algunos de los paliativos son fáciles de incorporar en las versiones nuevas de los procesadores, otros no. Algunos paliativos son basados en nuevas instrucciones, se pueden solucionar con el ISA o nuevas microinstrucciones. Y eso es bárbaro, es mucho más fácil de hacerlos con los ISA que son incrementales. Un ISA tipo incremental como el X86, dicen, bueno, agreguemos instrucciones nuevas para solucionar los problemas de seguridad, agreguemos, no hay problema. Pero implica que algunos programas hay que reescribirlos, recompilarlos, redistribuirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que hoy en día se hace y funciona medianamente bien. En muchos casos, las soluciones estas, los paliativos, los aplica el sistema operativo. ¿Por qué los aplica el sistema operativo? Porque es mucho más fácil de decir un parche para Windows, que salen bastante común, digamos, o un parche para Linux también, que también es más fácil de distribuir, más fácil de arreglar y todo. Y por otro lado es más genérico. O sea, ustedes no saben estrictamente qué procesador tienen, pero con el sistema operativo les van parches para varios procesadores, entonces cubren un montón de problemas. Es mucho más fácil el canal de distribución y la manera de arreglar. Entonces, menos mal que hay una buena comunicación entre fabricantes de procesadores y sistema operativo, entonces el sistema operativo ayuda. Un ejemplo de cómo son ese tipo de soluciones, muchos de los ataques yo les conté son sobre los cachés, y en general sobre el caché de último nivel, el LSC. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer o qué se encontró como paliativo? Hacer que los cachés sean randomizados. ¿Qué es un caché randomizado? Que el mapeo de direcciones ya no es directo ni es asociativo, o sea, el asociativo por conjuntos tenía un índice y el índice me indicaba a qué conjunto iba, ¿se acuerdan? Bueno, ya no. O sea, todo lo que se acuerdan, lo que han estudiado y esas cosas, ya no se usa más. ¿Estamos? ¿Por qué? Ahora hay una semilla aleatoria o pseudo aleatoria, una función de hash en el medio y hace que hay un índice, por supuesto, pero el índice va con un hash y va a parar a vaya uno sabe dónde. No sabemos a qué conjunto y de esa manera se genera una abstracción de que los cachés son realmente asociativos puros, cuando en realidad no lo son. ¿Estamos? Pero se mejora esto con política de reemplazo random, se asume que es todo totalmente aleatorio. Eso es un algoritmo presentado en agosto del 2021. ¿No? ¿Cuál es el problema de esto? Que si lo que antes era un índice y con ese índice yo obtenía un conjunto, ahora el índice pasa por una función hash que tiene una semilla random, ¿cómo lo va a hacer al acceso al caché? Más lento. Más lento. ¿Está claro? Entonces, como ventaja, y elimina muchos de los posibles ataques. La desventaja lo hace más lento y lo hace más caro, porque ahora va a haber que hacer una función hash dentro del caché con un generador de número aleatorio por la semilla, ¿se entiende? Y va a ser más hardware. Entonces va a ser un poquito más grande, un poquito más costoso y un poco más lento. ¿Estamos? Pero ya el caché SIM que utilizábamos ya no iría más. Por supuesto lo vamos a seguir usando porque esto ya es avanzado. ¿Se entiende un poco el ejemplo? Veamos un poquito más. Tenemos por unas 2, 3 diapositivas y hacemos un recreo. O por lo menos no los veo tan dormidos. Matías nomás está medio, pero está con el cafecito. Ahora, una vez que se destapó la olla esta en enero del 2018 y empezaron a surgir un ataque y otro y otro y otro, empezaron a decir, bueno, paremos la moto. Aunque sea, tratemos de clasificar y los separemos en algunos grupos. Entonces los separaron en 3 grupos. Y los más comunes y los más populares son los del grupo 1, que les vamos a llamar ataques de ejecución transitoria. ¿Por qué les llaman ataques de ejecución transitoria? ¿Se acuerdan de las excepciones precisas?
Pregunta de quiz, ¿qué es una excepción precisa? En realidad, más allá de qué es una excepción precisa, las excepciones eran precisas cuando cumplían un par de requisitos. Uno de esos requisitos eran que sean todas evaluadas al mismo tiempo, ¿no? Y además era que sean evaluadas todas en qué instante. ¿Alguno? Apenas ocurren, se juega Matienzo. Por lo menos se juega. No, no es apenas ocurre. Pero por lo menos valoro que se haya jugado. Es al final. Todas se evaluaban al final, en la etapa de commit. ¿Se acuerdan de la etapa de commit, interrupciones, ya lejos de hace tiempo? Bueno, entonces las interrupciones se buscaba que un procesador tenga interrupciones precisas porque era una manera de preservar el flujo correcto del programa, y se buscaba que las interrupciones precisas se evaluaban todas en el mismo instante y eran siempre al final, en la etapa de commit, en el buffer de reordenamiento. Eso, ¿qué es lo que pasa? Genera que, entonces mientras mientras se está ejecutando una instrucción, recuerden, estamos con fuera de orden, estamos con ejecución especulativa, mientras se está ejecutando una instrucción y hasta que se detecte que hay un problema, fíjense, hay un periodo de preparación, donde todos se ejecutan las cuestiones arquitecturales, digamos, arquitectónicas. Y a partir de ahí hay una instrucción que se ejecuta, que es la instrucción disparadora. Esta instrucción algo va a generar y esto se va a corregir, porque va a generar una excepción, va a haber un problema, el profesor se va a dar cuenta y va a generar la solución para esto. Lo que no sirva se va a descartar y lo que haya que hacer se va a reconstruir. O sea, hay una falla en la predicción de saltos. Perfecto, fallamos, no importa, vaciamos el pipeline y seguimos con lo correcto. ¿Está claro? La cuestión es que durante la duración de la ejecución de esta instrucción puede haber otras instrucciones, ¿estamos?, que se van a ejecutar de manera transitoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esas instrucciones que se ejecutan de manera transitoria? Eventualmente, cuando se arregle esto, entonces no, estas no eran, estaban mal, hay que vaciar el pipeline. Lo vaciamos, ¿no? Entonces no hay problema, se descartan. Pero pueden dejar rastros, pueden dejar ciertas cuestiones que no son accesibles a nivel de arquitectura de computadora, pero sí accesibles a través de side channels, de atajos indirectos. ¿Se entiende? Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, la mayoría de los ataques son ataques generados por esta ejecución transitoria de instrucciones, que son instrucciones que se descartan, pero que en el medio dejan algún tipo de rastro. Entonces, si después yo puedo indirectamente ver ese rastro, puedo obtener información. Y estos me introducen un nuevo tipo de dependencia. Ahora hay dependencias de seguridad, que son imposibles de ver o casi imposibles de ver en código. Ahí tienen una página web donde hay información sobre esto y sobre los tipos de ataques. Y en general todos estos ataques de ejecución transitoria a su vez se dividen en dos grandes ramas, según la causa por la que se entra a la ejecución transitoria. Y acá empezamos con algunos dibujitos simpáticos. Los primeros ataques, que son estos de acá, abajo, son todos ataques tipo meltdown. Meltdown viene de derretir, supongo que conocen las hamburguesas de cheddar melt, o por ahí, que es con queso derretido. Bueno, la idea esta es que, por eso acá tiene una cosa medio, este loguito, un escudo que se derrite. La idea es que estos ataques derriten o rompen ciertas barreras de protección. O sea, ustedes tienen barreras de protección implementadas en el procesador, bueno, estos las derriten, las pasan por encima, rompen las barreras. Dicen, ¿tenías barreras? Bueno, ya no. Son todas generadas por excepciones. Cuando ocurre una excepción, por el motivo que fuera que genere una excepción, ahí hay una posibilidad de
una vulnerabilidad tipo meltdown. Y en general lo que hacen es saltearse un montón de políticas de seguridad que están basadas en hardware. Los otros ataques son el fantasmita que está acá, Spectre, que son todos relacionados con ejecutar código de manera especulativa, que es algo que se usa en todos los procesadores de hoy en día. Y son ocasionados en general por fallas en las predicciones, que si ustedes recuerdan, muchas veces tratamos de predecir cosas. Bueno, todas esas predicciones van a generar fallas de tipo Spectre. Y la idea es saltear políticas de seguridad que están basadas en software. Y después, por supuesto, tenemos esta y tenemos combinaciones de los dos que son la jeringuita esa que está ahí. Y hay muchas más, digamos, estas son las primeras. Ya les mostré que había un montón. ¿Preguntas? Yo sugiero que hagamos un recreo y después del recreo vemos y arrancamos con más detalles de Meltdown y de Spectre si llegamos. Y después de este breve intervalo, seguimos para ver por qué el fantasmita tiene un palito. Pero antes de ver el fantasmita tiene un palito, vamos a ver los ataques de tipo Meltdown, que es ese loguito ahí que se derrite. Meltdown, estrictamente el nombre técnico es Rogue Data Cache Load. Y tiene que ver, bueno, creí que tenía animaciones, pero no la tiene. Tiene un código, hay un código con pseudocódigo, una especie de C, que tiene algo mal, a ver si ustedes lo logran ver. Tiene un if con una condición que haga fallar la predicción de salto, cualquiera, no importa, porque el problema no es la predicción de salto. Después tienen un acceso acá, y este kernel mem es lo que puse como una memoria protegida, una memoria a la cual uno no debería tener permiso, no debería tener acceso. O sea, uno escribe un programa y acá no puede acceder a esa memoria. ¿Está claro? Entonces, y después con o sea, yo obtengo el acceso a esta memoria, que por supuesto no debería poder, se obtiene un valor y con ese valor, fíjense, lo uso como índice para acceder a otro lugar de memoria, en el cual sí puedo acceder y de accedo a una variable temporal cualquiera. ¿Se entienden? Tengo dos load acá, dos accesos a memoria. ¿Estamos? Entonces, la idea es que la primera línea, esa, tiene una instrucción load que se va a ejecutar especulativamente. ¿Por qué? Porque este if, la idea es que no va a entrar acá, o sea, no se debería entrar acá. Pero eventualmente algo que falle la predicción de salto, entonces el código este se ejecuta. ¿Estamos? Se ejecuta de manera especulativa. Y se intenta acceder a una dirección de memoria no permitida. ¿Estamos? Yo ahí está guardada la contraseña del root, pero yo trato de acceder y me tienen que decir, no tenés permiso. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente no se tienen los permisos, está claro. Entonces se va a generar una excepción. ¿Estamos? Pero, como la excepción es ejecutada en una instrucción, la excepción ocurre en una instrucción que se está ejecutando de manera especulativa, no le damos importancia hasta llegar al commit. ¿Se acuerdan? Y cuando llegábamos al commit decidimos si se descartaba o realmente se atendía a la excepción. Acá va a llegar al commit, va a decir no, esta instrucción eventualmente se va a descartar, entonces no le vamos a dar bolilla a la excepción. Sin embargo, el dato se trae, el acceso a memoria ocurre. ¿No? ¿Por qué? Porque el load hay que hacerlo. ¿No? Entonces, ¿se lo hace para qué? Para ganar tiempo, por las dudas, porque si no es especulativa, yo necesito el dato. ¿No? Pero al final el dato que se trae, dice, no, este dato era especulativo, lo descartamos. ¿Está claro? Pero en el intervalo, ese dato es usado como índice para una segunda instrucción load.
que accede a otra dirección de memoria en la cual sí tenemos permiso, que sí es conocida y sí es permitida. Entonces este load sí se va a hacer. ¿Se entiende? Va a cargar acá una variable temp, pero esa variable temp me dice, ah, no, esa variable temp se ejecuta de manera especulativa, esto no debería haber ejecutado, la descartamos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen con el código? No es fácil, ¿no? Entonces, la cuestión es, ejecutamos estas dos instrucciones, pero esas dos instrucciones a la larga no terminan, entonces se descartan. Entonces, si tenemos dos valores leídos de memoria que van a ser descartados, ninguno de los dos son accesibles. No se puede acceder ni al valor este ni al valor temp después de la ejecución del código. ¿Cuál es el problema? El problema es que los accesos a la memoria dejan rastros en los cachés. ¿Estamos? Porque los cachés sí fueron cargados. Entonces, si yo después ejecuto otro programa que mida los tiempos de acceso a la memoria conocida, a la memoria de usuario, va a haber un acceso a memoria que va a demorar menos, porque ese dato sí está en el caché. ¿Se dan cuenta? Este dato, este temp, con este acceso a esta dirección de memoria, que sí es conocida, va a haber un valor en el cual cuando yo lo busque, o sea, yo normalmente accedería al caché y tendría un fallo, tendría un fallo, accedería al caché, tendría un fallo, voy a acceder y voy a tener un acierto. Entonces, epa, ¿por qué tengo un acierto si yo no accedí? ¿Se dan cuenta? Entonces, a través de tener un acierto, ustedes no importa cuál es este valor, lo que les interesa es cuál es la dirección en la cual tuve un acierto. Porque la dirección va a ser en la cual estaba dada por este valor. Y este valor es el valor al que yo no podía tener acceso. ¿Se entiende cómo hacen para romper la barrera? En realidad la barrera está porque generó la excepción. Pero esa excepción me dejó un rastro en el caché, que ese rastro yo después lo accedo de manera indirecta, midiendo el tiempo, y no me interesa qué valor tiene esto, me interesa en qué dirección tuve un tiempo de acceso menor. Y con esa dirección yo puedo obtener, sabiendo la máscara que sí la conozco, obtener el valor este, que era un valor al cual yo no debería haber tenido acceso nunca. ¿Se entiende cómo funciona el mecanismo? Entonces, de esa manera es posible conocer el valor trusted value sin haberlo accedido, porque no pueden, literalmente no pueden accederlo. Entonces lo pueden inferir al valor de manera indirecta. Y ahí es como rompen la barrera de protección. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, primero, esto afectó a todos los procesadores de x86 de Intel, a todos. ¿No? Y a todos los de ARM que tenía el ISA versión 8 en adelante. O sea, no al Cortex que ustedes vieron en el sistema económico, ese zafado. Todos los procesadores en general que tenían ejecución fuera de orden y con ejecución especulativa. O sea, todos los procesadores desde 1990 en adelante, digamos. ¿No? Pero no a los de AMD. Este acá, punto para AMD. Sin embargo, los de AMD lo lograron romper 4 años después. Porque la gente dijo, ah, no, ¿qué es lo que hacen AMD para que no sean afectados? Encontraron qué es lo que hace AMD y lo rompieron. ¿No? Porque la gente se dedica a eso, digamos. Porque te dan plata además. Entonces, un par de años después, rompieron lo de AMD. ¿En qué consiste esto? La idea más simple de paliativo es separar totalmente las tablas de páginas, que normalmente están separadas por el sistema operativo. Bueno, cuando van al caché y todas esas cosas van medio juntas, porque van a distintos bloques, pero todas del mismo caché. Bueno, separarlas completamente, lo que son programas de usuario y sistema operativo. Se conoce como Kernel Page Table Isolation, KPTI. Y esto tiene Linux desde hace 3 años. Linux, Windows, todo lo demás. ¿Cuál es el problema?
Los retardos en cada llamada del sistema operativo o retorno son más lentos. Bueno, no importa, igual tenemos muchos ciclos. Hay que vaciar los TLB en cada llamada o retorno del sistema operativo. Cada cambio de proceso hay que vaciar el TLB. ¿Y se acuerdan que había algunos TLB que tenían un identificador de proceso? Que yo había dicho que esto era un complemento que se podía agregar a la etiqueta en el TLB. Bueno, los que tenían esto eran los menos afectados, porque servía para que la etiqueta del TLB identifique a su vez el proceso, que es parte de la separación que se busca, digamos. Entonces, los procesadores que tenían esto son menos vulnerables a Meltdown. Entonces, a partir de que lo que antes era una idea medianamente buena, la empezaron a utilizar y a partir de 2018, en general todos los procesadores nuevos tienen esto. Ejemplos adicionales. Estas son variantes de Meltdown. El primero se llama foreshadow, candadito con una sombra. El candadito que parece seguro, pero la sombra no. Los cachés de nivel 1 son cachés indexados virtualmente, pero etiquetados físicamente. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para acceder en paralelo al caché de nivel 1 con el TLB. La idea es que una vez que se accede al caché, se comparan las etiquetas físicas. Y la comparación de etiquetas físicas implica que la traducción en el TLB fue exitosa. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es que hago la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. Pero también implica que en esa traducción exitosa se cuentan con los permisos necesarios. Por ejemplo, el bit de validez, que es algo que yo me salteo cuando les explico, porque lo importante es el mecanismo de traducción. Pero está bueno que como el TLB tiene todos los permisos, todos los bits de estado de permiso, se haga una comprobación de estado. ¿Qué es lo que hacían los muchachos de Intel? Hacían, bueno, hagamos una cosa. Primero yo te mando la traducción y después me fijo los permisos. ¿No? ¿Por qué? Porque uno necesita la traducción, necesita la dirección física para comparar la etiqueta para ver si tiene un acierto. Entonces, primero te mando la etiqueta y después me fijo si tiene los permisos. Total, los permisos, ¿quién va a tratar de acceder a los permisos? Hasta que trataron de acceder a los permisos. Entonces estaban mandando datos que no eran los correctos. Y de esa manera se puede romper, que por supuesto, se van a dar cuenta, pero mientras tanto, hasta que se den cuenta, uy, no, este no era, ya hay una ejecución transitoria. ¿Se entiende el punto? Otro, zombie load. Ahí tienen una máquina, esta es la época de, una máquina no, un brazo zombie, de la época de, ¿cómo era? The Walking Dead, digamos. Gracias, Camilo. Zombie load, port smash, script, son varios, todos iguales. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver con multithreading simultáneo, ¿se acuerdan? Los threads comparten recursos. ¿Estamos? En particular, la jerarquía de memorias es totalmente compartida, porque lo que se duplica era el banco de registro, PC, el puntero a la tabla adaptada de página. La idea es que acá se pone algún thread que revise constantemente los datos provocados por otro thread dentro del mismo núcleo. Y van mostrando, van fijando qué es lo que hace el otro. Eventualmente algo sacarán. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para un paliativo para esto? Y bueno, simplemente desactivemos el uso de multithreading. Y es por eso que algunos procesadores nuevos de Intel y todo lo demás, no sé si saben o no, pero ya algunos vienen sin multithreading. Algunos tienen todavía, otros vienen sin multithreading. Ya se dejó de usar multithreading o se está dejando de usar multithreading como una variante de performance. ¿Por qué? Porque se puede filtrar la información muy fácil. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, vamos con Spectre. Tenemos un montón de tiempo todavía. Spectre. Primero, son los primeros en aparecer junto con Meltdown. Son los famosos de enero del 2018. Spectre tiene una diferencia con Meltdown. Meltdown apuntaba a una vulnerabilidad específica, Spectre no. Spectre ya de entrada
no salió una vulnerabilidad, sino que salieron varias. Entonces había un Spectre versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, de movida. ¿Estamos? Porque y en general eso ya implicaba algo que había mucho más variantes. O sea, es mucho más fácil encontrar variantes de Spectre que de Meltdown. Entonces, Spectre es una familia. Todas tienen que ver con la ejecución especulativa. Y por eso con la speculative, de spec, de ahí viene Spectre. ¿Y por qué el fantasmita? Primero, porque la idea es que, como esto está relativo a la ejecución especulativa, y la ejecución especulativa es algo que no es fácil de sacar, porque nos da mucha performance, o muy buena performance en los procesadores actuales, todas estas vulnerabilidades son unas vulnerabilidades que los van a estar acechando a los fabricantes de procesadores durante mucho tiempo. Entonces, por eso el fantasmita que siempre los va a perseguir. La idea de todas las vulnerabilidades de Spectre es ejecutar código sin querer. O sea, ejecutar código normal, pero, ay, no era este, discúlpame, vamos con este otro. ¿Estamos? Pero es código, no es código malicioso, no es código que tenga problemáticos. Entonces es, uy, me metí en este lugar, no era esta la puerta correcta, perdón, sigo de largo. Y en ese, sin querer, van dejando rastros, que los rastros después se miden y pasa todo lo que ya, la vulnerabilidad que sabemos. Entonces Spectre, ¿qué es lo que genera? Hace que cualquier aplicación sea vulnerable. O sea, no hace falta escribir código que sea vulnerable por Spectre. Una aplicación que ya existe puede ser vulnerable a Spectre. ¿Estamos? Sin querer, sin haber hecho nada. Aún así, o sea, ustedes siguen todas las prácticas de seguridad para hacer algo normal y seguro, igual pueden ser vulnerables en un ataque tipo Spectre. El primero, Spectre, la primera variante, para contarles un poco. Bounce Check Bypass, o sea, que se saltean un chequeo de límites. Y de vuelta, es un código muy parecido a Meltdown. ¿Estamos? ¿Y qué está mal? Ustedes tienen un if, acá la condición del if es importante, en el cual ponen un offset que es menor que la longitud de un array. O sea, si tengo el array de 1000 elementos, entonces si el offset es menor que esto, lo que acceden es a una dirección de memoria tranquila, obtienen un valor y después con la misma técnica de ese valor lo usan como índice para obtener otra dirección de memoria. ¿Está? Entonces, ahora, si yo pongo acá, la longitud del array tiene 1000 elementos y ustedes ponen 500, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a ejecutar y ustedes van a acceder a la memoria y van a hacer el código normal. Ahora, si ustedes ponen, el array tiene 1000 y ustedes ponen un valor 2000, ¿qué es lo que pasa con estas dos instrucciones? ¿Se ejecutan o no? No, dice Matías. No deberían. ¿Se ejecutan o no? Por supuesto que se ejecutan. ¿Estamos? Entonces ahora esto los hace que tengan que pensar de vuelta. Un if común que ustedes ponen, que ustedes dicen, bueno, yo pongo acá y esto no debería entrar. No debería entrar, pero va a entrar. ¿Estamos? Por la ejecución especulativa. Entonces estas dos instrucciones se van a ejecutar siempre. El tema es que a veces se descartan y otras veces quedan. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué tiene de malo esto? Nada. Acá no hay ninguna excepción, no hay ningún acceso prohibido, no hay nada. Simplemente hay instrucciones que yo a veces quiero que se ejecuten y otras veces me gustaría que no se ejecuten. ¿Estamos? Pero si yo pongo acá un offset que es mayor que el tamaño del array, eso no se debería ejecutar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Sí se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a acceder acá? A un lugar de memoria que no sé qué tiene. ¿Se entiende? Porque ya es parte de, o sea, el array termina, está bien, pero después en la memoria sigue habiendo memoria, sigue habiendo cosas. Entonces yo con esto puedo acceder a otra porción de memoria que tiene otro dato. ¿Se entiende?
Y ese dato, está bien, no voy a saber cuál dato es, pero con este truco lo puedo obtener, el mismo truco de Meltdown. Entonces, acá no hay nada malo. Es un if común que ustedes pueden poner para asegurarse de que una variable un código no se ejecute. Pero ese código sí se va a ejecutar, a pesar de que no se cumpla el chequeo de límites. Se usa el resultado de la búsqueda en el array como índice para una búsqueda en un segundo array, y mediante mediciones indirectas de los tiempos de acceso al caché se puede obtener el valor de trusted value, porque será más rápido que los demás, que otros accesos que hago después a esta otra memoria. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Sí. Tengo una cosa un poco. Yo tengo la dirección de memoria de estos otros datos. Sí. ¿Cómo haría para poder accederla? Porque no tengo todo de dirección virtual evitándome que yo pueda ir a una dirección de memoria que no me corresponde. Por eso, eventualmente acá lo vas a... O sea, vos no deberías poder. O sea, si vos tenés un problema de que no tenés permisos para acceder a esa dirección, es otra cosa, porque eso sería un meltdown. ¿Entendés? Son parecidos los dos. Pero el chiste de este es, vos decís, yo tengo el mecanismo de protección de memoria virtual para que me dicen no podés acceder a la memoria. Estas dos memorias en realidad sí podrías acceder, sí tenés permisos para acceder. Sin embargo, vos no deberías querer acceder, porque en el código, vos decís, estas son instrucciones que no se ejecutan. ¿Me entendés? Porque no deberían poder ejecutarse. Son ir más allá de tus límites. Entonces vos decís, ¿para qué voy a querer ir más allá de los límites si estos son mis datos? Justamente ahí es donde está, ¿qué pasa si voy más allá, accedo a otros datos? Pero no son datos tuyos. ¿Me entendés? Pero, ¿por qué? Bueno, pero que vos no vas a poder acceder nunca más después de tus datos. ¿Por qué no? ¿Me explico? ¿Entendés? O sea, ¿por qué no podés poner un offset? Porque va a saltar, el array no llega hasta ahí. Te va a dar, Java te va a dar un null pointer exception, index out of bounds, todos los errores que ustedes los deben conocer. ¿Estamos? Porque son errores que suceden. ¿Entendés? Vos querés acceder a un array más grande, te va a decir que no. ¿Entendés? Pero literalmente vos sí vas a poder irte más allá de los límites. ¿Entendés? Especulativamente. Y justamente ese es el problema. Esto hace que todo este tipo de cosas sean, cualquier aplicación pase a ser vulnerable con este tipo de vulnerabilidades. ¿Me seguís más o menos o no? No es fácil igual, no sé. Como se ejecuta especulativamente, me cargo eso en el caché, y yo intento acceder al otro, ya lo tengo en el caché. Claro, cuando vos quieras acceder, en realidad no vas a poder acceder nunca a este valor. No lo vas a tener nunca al valor. Pero cuando quieras acceder de vuelta a esta dirección de memoria, esa dirección de memoria, en realidad, en vez de traerla desde disco, la vas a tener cargada antes. Entonces va a ser más rápida. Entonces vos vas a decir, yo ya sé qué dirección de memoria es, entonces vas a poder inferir cuál es el valor. ¿Se entiende? Y ahí va a decir, entonces el valor que podría haber traído, que no debería haber traído, pero que lo traje sin querer, debe haber sido un 42. ¿Se entiende? Porque vos no lo vas a acceder nunca al 42, pero vas a acceder a una dirección que es a tu índice 42 de tu dato. Vas a decir, ese dato está más rápido. ¿Por qué está más rápido? ¿Se entiende? Así es como funciona. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, muy fácil, no se puede. ¿Estamos? O en realidad es, bueno, hay que deshabilitar la ejecución especulativa y volver a la década del 80. Y volvamos a la época de, no sé, ¿conocen el Tetris, el Príncipe de Persia? Ese tipo de cosas. Ustedes dicen, no es una opción. ¿Estamos? Otra, bueno, listo, hagamos fácil. Hagamos una arquitectura nueva que sea totalmente diferente y que no tenga ejecución especulativa y tenga la misma performance. Bueno, quizás se pueda. No sé yo realmente cómo hacerla, pero esas son las maneras, digamos.
Lo que se puede hacer es, se pueden modificar los programas para poner ciertas barreras y decir, esta instrucción no la ejecutes hasta no tener seguro si la tenés que ejecutar o no. ¿Se entiende? O sea, poner límites a la ejecución especulativa, es decir, poner acá una barrera antes del load y decir, no hagas el load hasta no estar seguro si lo tenés que hacer o no. Entonces, esas barreras son, por ejemplo, una instrucción, el fence. Fence viene de una verja, una valla. Exactamente. Ese. Entonces le debes poner una especie de valla y decir, antes de hacerlo, espera, perdé tiempo, esperá sincronización, esperá que termine la ejecución especulativa, pero de esa manera evitamos la ejecución transitoria y nos evitamos la posible vulnerabilidad. Entonces, cuando llegue la instrucción load, decir, no, esta es especulativa, no hay que hacerla, no la hagamos directamente. ¿Se entiende? Entonces, perdemos a veces tiempo. Lo que se pueden hacer son herramientas para detectar posibles secuencias peligrosas y de esa manera ayudar a los desarrolladores a que modifiquen los códigos. Entonces, si hay cosas como el chequeo de límite, decir, che, fíjate que este load no lo hagas acá. Y si quieren puede haber una demo en Leaky Page. Acá esta página web también les explica cómo funciona y un montón de cosas sobre Spectre. Spectre también tiene una segunda variante, la variante 2, y esta ya es la última de las variantes que les voy a contar con detalle, que se llama Branch Target Injection. Y esta tiene que ver el por qué el palo del fantasmita. ¿Por qué el palo del fantasmita? Porque no es un palo, es una rama de un branch. ¿No? Entonces, el fantasmita ataca mucho a los branch, a los saltos. ¿Se acuerdan de predicción de saltos? Predicción dinámica de saltos tenía buffers, el branch history table y el branch target buffer. El buffer de historia y el buffer de destino. Más o menos son, por lo menos que tengan la idea. Buffers que son, por supuesto, compartidos para todos los programas. Entonces se dieron cuenta que es posible entrenar de algún modo los predictores de salto para que salten a algún lugar que el atacante quiere. O sea, no donde tienen que saltar, sino a otro lado. Aprovechándose que los predictores de salto se manejan con direcciones virtuales, porque la predicción de salto está antes de los TLB, está en el fetch. ¿Tá? Entonces las direcciones son virtuales, se puede entrenar a los predictores de salto y inyectarles un destino de salto que salte a cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eventualmente la predicción, la falla en la predicción va a ser detectada, porque el salto va a seguir a su ejecución en el pipeline y va a decir, no, che, ha saltado a cualquier lado, qué bruto. ¿Sí? Corregí la dirección y esta es la dirección correcta. Pero en el medio, ¿qué es lo que va a haber? Ejecución transitoria de otras instrucciones. ¿Se entiende? Son poquitas, 4 o 5 instrucciones, pero ya son instrucciones que pueden modificar algún estado con algunas variantes similares a las anteriores y generar algún problema para que mediante algún side channel yo pueda medir alguna variable y obtener el dato no deseado. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y bueno, muy fácil. Deshabilitemos predicción de salto. No utilicemos más predicción dinámica de salto. De vuelta. No es viable. ¿Estamos? Entonces, borremos, cada vez que hay un cambio de contexto, borremos el historial. Y tampoco sé si es muy viable. X86 define nuevas instrucciones. Agregan instrucciones para mitigar los efectos, pero son instrucciones que demoran miles de ciclos T. Pero bueno, a veces capaz conviene pagar esto que lo otro. No sé. Google, por suerte, apareció e inventó una solución. Anda de 10 y es 100% software. Tiene que ver con eliminar todos los saltos indirectos. Todas las instrucciones HAL, ER y RET, chao, vuelan todas.
y las reemplazamos por una función que se modifique el stack poniendo el destino deseado. Esa solución la llamó trampolines de retorno. En vez de saltar a donde quiero saltar, saltan a un trampolín que los hace saltar al otro lado. Y les llamó retpolines en inglés. Y ya está, problema resuelto. No, porque después alguien vulneró la solución de Google. O sea, ya encontraron el problema, encontraron la solución, encontraron el problema, la solución. No sé si van viendo ya un patrón, a la gente le encanta romper cosas. ¿No? Y también otra idea es que agregar este identificador del proceso, agregarlos también a estos buffers, al branch target buffer y al branch history table, para hacer que cuando se va a hacer la predicción de salto se sepa realmente de qué programa, cuál es el proceso que está intentando acceder a qué dirección. ¿Preguntas? De Spectre hay muchas variantes, muchísimas variantes. En general todas hacen lo mismo. Buscan ejecutar de manera especulativa algún pedacito de código que modifique algún buffer de estado, algo que haya intermedio. Y luego usar técnicas de sidechannel sobre esos buffers para obtener valores que no debería tener acceso directo. Entonces salieron, por ejemplo, rápido, TLBleed, que afecta al TLB, NetSpectre, que usa todos los buffers que se usan en comunicaciones de red, MDS, hay un montón de buffers internos. ¿Se acuerdan cuando decíamos, tenemos un cache write back, agregamos un buffer para la escritura? Chao, ese buffer que no lo conoce nadie, no lo usa nadie, lo vulneran, digamos. Y así hay un montón. El Señor de los Anillos, Lord of the Rings. ¿Por qué? ¿A quién ataca? A los bases de interconexión. O sea, los buffers a la larga guardan algún cierto estado para saber, no sé, chao, van al buffer. SLAM ataca el mecanismo de traducciones virtuales, o sea, atacan la MMU. No hay lugar del micro que no haya algún latch o algún registro por ahí que haya quedado sin atacar. Y el tema es que, por más que muchos aparecieron, es muy probable que muchos sigan apareciendo. Porque cuando se encuentra una solución, alguien rompe la solución. Cuando se encuentra una cosa, alguien dice, mirá, estaba este otro registro que no, y vamos por ahí. ¿Estamos? La idea es que cualquier recurso de un procesador que pueda ser compartido, cualquiera sea, puede ser un potencial candidato para un ataque de tipo sidechannel, de tipo Spectre. ¿Estamos? Entonces, no hay nada librado, nada seguro dentro de un procesador, o seguro, digamos, mientras existe la ejecución especulativa, cualquier procesador es vulnerable a ataque de tipo Spectre. Y cualquier paliativo, cualquier solución que se busque, inevitablemente empeora la performance y aumenta el costo. Eso como conclusión general. Y no hemos llegado hasta el final todavía. Tenemos dos problemas más, y estos problemas son nuevos del año pasado. Resulta que además esta gente, Intel y AMD, en busca de la performance, hacen que empiecen la especulación demasiado pronto. ¿Y a qué les llamamos demasiado pronto? Ya ahora se empieza a especular antes de decodificar una instrucción. O sea, antes de saber que una instrucción es un salto y tengo que especular el destino, o antes de saber que es un load y tengo que especular el coso, ya empiezo a especular de antes. O sea, ¿cómo especular desde antes de saber la decodificación de una instrucción? Y se especula con los prefetchers. ¿Se acuerdan las prebúsquedas? Entonces ahora ya no se habla solamente de ejecución transitoria, se habla de decodificación transitoria y de fetch transitorio. O sea, ya estamos especulando los fetches, o sea, ya estoy buscando ya ni siquiera sé qué instrucción voy a ejecutar, pero por las dudas voy buscando alguna. ¿Estamos? Entonces, estos permiten abrir ventanas de especulación desde cualquier instrucción. Y ese es
esa es la vulnerabilidad phantom, que también tiene que ver con fantasmas, espectros y todo lo demás. Esto hacen, por ejemplo, que ustedes tienen un programa y ponen una instrucción de suma, un add, común y corriente. ¿Todos saben lo que hacen add? Bien, cuando se empieza y se está haciendo el fetch del add, uno puede decir, ¿estoy seguro que es un add? No, capaz que sea un salto. Bueno, por las dudas empecé a especular. ¿Se entiende? Pero es un add. Pero todavía no saben que es un add y ya están especulando. Ya cuando están haciendo el fetch, creen que es un salto. ¿Se entiende? Pero no, no es un salto. Es una simple instrucción de suma. ¿Estamos? Por otra parte, todos los ataques de tipo Spectre buscan leer datos, ¿estamos? Escritos de manera especulativa. Siempre es la idea de obtener un dato al cual yo no puedo tener acceso. Algún dato guardado en algún registro que esté perdido por ahí. Hasta que a alguien se le ocurrió no leer datos, sino usar la ventana especulativa para directamente generar instrucciones que no lean datos, o sea, sino que instrucciones que entrenen incorrectamente a la predicción de salto. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Genera futuras ventanas de ejecución. O sea, yo ahora tengo una predicción errada que lo que me genera son nuevas predicciones erradas. ¿Se entiende? Entonces ya no estoy obteniendo datos en sí, ni vulnerabilidades, sino que lo que estoy generando son ventanas de ejecución especulativa. Entonces, lo que se generan son, ahora no hago nada, no obtengo nada, pero me genero posibles huecos a futuro. Entonces, lo que se puede hacer es que un programa termine entrenándose a sí mismo a fallar la predicción de sus propios saltos. Y eso le pusieron Inception, lo cual me parece un nombre genial. Porque si han visto la película, se trata exactamente de eso. ¿Han visto la película? ¿Vos, Matías, has visto Inception? No. ¿Cómo se llama? No, esa es otra. No, esa es la que se resetea el día. No, ¿cuál es? No, ¿cuál es el día después de mañana? Después de mañana una de Se resetea el día de la marmota. ese también, digamos. Bueno, no importa, Inception, uno con Leonardo DiCaprio, tenés que ver la película. Estaba el origen, bien ahí, ese. Entonces, de vuelta, si mezclan estos dos, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes tienen una instrucción, una suma, ¿estamos? Pero ahora la instrucción, en realidad, antes de que se decodifique, pueden creer que esa instrucción de suma es una llamada a una función recursiva. ¿Estamos? Entonces, se va a estar llamando permanentemente a sí misma. Dicen, pero es una suma. Hasta que se dan cuenta que es una suma, ya tienen un montón de saltos y llamadas y predicciones falladas y un montón de veces. Entonces estas dos son un problema muy grave. ¿Preguntas? Tarea para la casa, Matías, el fin de semana, mirar el origen. No sé, hay que ver que... Como 3 horas de película. Claro. No es tan larga, che. Sí, son como casi 3 horas. 3 horas dura, no me acuerdo. Son llevaderas. Una serie de 3 capítulos. ¿Alguna pregunta? ¿Otra película? Nada, no, sí, película. Yo diría que cortemos acá, porque tenemos que ver otros tipos de ataques que no son los de ejecución transitoria, pero lo dejamos para el miércoles. Y ya terminamos con la última clase de arquitectura de computadora. Entonces, o sea,